Aprendo en casa. ¿Cómo están, niños y niñas? ¿Cómo están ustedes, señores padres de familia? Una vez más, su amigo y maestro Luis Alvarado Cieza, desde Aprendo en Casa. Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de sexto grado. Hoy, como siempre, acompañaré tu aprendizaje en el área de personal social. Y el tema es, analizamos los roles que cumplen las mujeres y los hombres. Te animo a que te suscribas para recibir más videos educativos. Observa la pantalla. Un niño y su padre realizando labores del hogar, limpiando la casa. ¡Qué buen ejemplo! Observa la siguiente imagen. Una niña jugando fútbol al lado de unos varones. Observa la siguiente imagen. Un hijo y su padre ordenando y arreglando la ropa. Niño, niña, ¿has escuchado alguna vez frases como los varones no deben hacer las labores del hogar? O frases como las mujeres no deben jugar fútbol. Estas frases o estas formas de pensar que tienen muchas personas se les denomina idea preconcebida. ¿Y qué es una idea preconcebida? Una idea preconcebida es una idea pensada de antemano respecto a cómo es o debe ser una persona o asunto. Por ejemplo, se cree, se piensa que los varones no deben realizar las labores del hogar, limpiar, lavar, cocinar, etc. Eso es una idea preconcebida. O que las mujeres no deben jugar fútbol, que el fútbol solamente de los varones. Eso es una idea preconcebida. Y esta forma de pensar, como dice ahí, se forma sin juicio crítico ni reflexión. Luego de haber analizado la idea preconcebida que tienen muchas personas, recuerda tu meta del día de hoy, niño y niña: explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Y para que tú cumplas con esta meta, debes lograr lo siguiente en esta actividad. Lee conmigo. Vas a identificar un asunto público. O sea, vas a identificar si ese asunto público afecta a todas y todos. También vas a explicar tu opinión con argumentos basados en la información confiable. O sea, vas a leer un texto y de acuerdo a ese texto vas a dar tu opinión respecto al asunto público. ¿Cuál es ese asunto público? Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Así es, vas a explicar, vas a dar tu opinión de acuerdo a la información que leas. Además, vas a escuchar y tomar en cuenta la opinión de los demás. Vas a tener que dialogar con tu familia y vas a escuchar qué es lo que ellos piensan con respecto a las labores que realizan los hombres y las mujeres. Esto es lo que vas a lograr en esta actividad. Y entonces empezamos. Vamos a leer una conversación. Vamos a leer la conversación de Martina, de Antonio y de Justina. ¿Qué dice Martina? Martina dice: mi papá es el hombre de la casa. Él debe salir a trabajar y traer dinero. Mi mamá se queda en casa cocinando y cuidándonos. ¿Y qué dirá Antonio? En mi casa no es así. Mi mamá trabaja todos los días. Ella es jueza. Mi papá también trabaja y a la vez apoya en la casa. Ambos cocinan, asean nuestro hogar y nos cuidan. ¿Y qué dirá Justina? Por mi parte, mi abuelita me aconsejó que ya debo aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa cuando sea grande. Luego de haber analizado la conversación, ahora es momento de responder las preguntas. Según Martina, lo que manifestó Martina: ¿qué rol cumple su papá en su familia? Qué sencillo, ¿verdad? Acá en el texto nos manifiesta, así que lo puedes encontrar, está sencillo. ¿Y qué rol cumple su mamá? También ahí lo manifiesta, que su mamá tiene el rol de cocinar y cuidar a los hijos. ¿Por qué crees que Martina tiene esa idea? Pues yo creo que Martina tiene esa idea porque ha escuchado probablemente a su mamá decir que su papá tiene que salir a la calle a trabajar para traer el dinero y mantener la casa. Eso puede ser una de las razones, ¿verdad? O de repente hay otra razón. A ver, ¿qué tal si tú lo escribes y deduces de acuerdo a lo que Martina ha manifestado?
Siguiente, ¿estás de acuerdo con estos roles? ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo de que papá salga a trabajar y que la mamá se quede en la casa a cocinar y a cuidar de los hijos? ¿Qué piensas tú? ¿Sí o no? Si dices sí, responde por qué. Recuerda que esta pregunta es una pregunta de opinión y tu respuesta va a ser correcta. Según Antonio, lo que manifestó Antonio, ¿qué rol cumple su mamá en su familia? También ahí dice el rol que cumple su mamá. Ella trabaja de jueza, cocina y cuida a sus hijos. En el caso de su papá, ¿cuál es el rol que cumple? También lo manifiesta Antonio. Así que te animo a que lo busques y respondas esta pregunta. ¿Por qué crees que Antonio tiene esa idea? Pues yo creo que Antonio tiene esa idea porque él observa que sus padres realizan las labores de la casa. Ambos se apoyan, ambos ayudan a los hijos y ambos salen a trabajar. Eso puede ser una de las razones por la cual Antonio tiene esa idea. Y sin embargo, si tú tienes otra razón por la cual crees que Antonio tiene esa idea, lo puedes escribir de acuerdo a lo que lees en la conversación que ha tenido Antonio. ¿Estás de acuerdo con estos roles? Porque ¿estás de acuerdo que la mamá de Antonio salga a trabajar de jueza y regrese y apoye en la casa, al igual que el papá salga a trabajar y regrese y apoye en la casa? ¿Estás de acuerdo, sí o no? Si estás de acuerdo, explica por qué, y si no estás de acuerdo, explica por qué. Recuerda que esto también es una pregunta de opinión y lo que tú manifiestes va a estar bien. ¿Qué idea tiene la abuelita de Justina respecto al rol de las mujeres? Ah, ya lo encontraste. La abuelita cree que las mujeres son las encargadas de la labor del hogar. Eso es lo que cree la abuelita de Justina. ¿Qué idea crees que tenga respecto al rol de los hombres? Aunque acá no se manifiesta, pero yo creo de que la abuelita cree que los varones son las personas fuertes que deben salir a trabajar y conseguir el dinero para mantener a la familia. Es según lo que se manifiesta. Pero si tú tienes otra idea de acuerdo a lo que Justina ha manifestado o lo que tú crees, puedes escribirlo. ¿Cuál es una de las razones que tú creas? ¿Estás de acuerdo con el consejo que le dio a Justina? ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo con lo que le dijo la abuelita a Justina, que es hora de que ella aprenda a cocinar y lavar para mantener a la casa y ser esposa? ¿Crees tú que sí o no? Si estás de acuerdo, responde por qué, y si no estás de acuerdo, responde por qué. Recuerda que tu respuesta a esta pregunta va a estar bien. Luego de haber respondido todas las preguntas, es momento de ver el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Hay una idea preconcebida, ya lo hemos analizado. ¿Esa idea preconcebida afectará a Justina, afectará a Martina? ¿Qué dices tú? A ver, es por eso que vas a abordar este problema mediante la deliberación. Primero debemos cerciorarnos si este problema es un asunto público o privado. Para ello, marca con un símbolo, un slash, la alternativa correcta. Vamos a ver. Pregunta, ¿a qué ámbito pertenece las ideas preconcebidas sobre esto? ¿Será un asunto público o será un asunto privado? ¿Pertenece al ámbito público? ¿Qué dices? ¿O pertenece al ámbito privado? Claro, muy bien. Pertenece al ámbito público. Y con respecto a la siguiente pregunta, ¿los derechos de quiénes afectan? Esta idea preconcebida, ¿los derechos de quiénes afectan? ¿Afecta los derechos de todas y todos, de los ciudadanos y ciudadanas, o afecta solo a una persona o a un grupo reducido de personas? Por ejemplo, a una persona que quiere decidir qué ropa utilizar. ¿A quiénes afecta? Muy bien, claro. Estas ideas preconcebidas es un problema y por lo tanto afecta el derecho de todos y todas los ciudadanos. ¿Quiénes deben participar en la solución? ¿Todas y todos los ciudadanos? ¿O deben participar solo una o un grupo reducido de personas? No, ¿verdad? Deben participar todas y todos los ciudadanos porque es un problema público, un asunto público. ¿A quiénes debe interesar? Porque esto, ¿a quién debe interesarnos? ¿Debe interesar a todas y todos los ciudadanos o debe interesar solo a uno o un grupo reducido de personas? Muy bien, debe interesarnos a todos y a todas porque es un asunto público. Luego de identificar que es un asunto público, las ideas preconcebidas con respecto al rol que debe cumplir un hombre y una mujer dentro de la casa, así que vamos ahora a leer el siguiente texto. Desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Vamos a ver cuáles son esas desigualdades. En la sociedad actual se establecen diferencias culturales entre mujeres y hombres, las cuales varían según la historia y las distintas culturas.
Estas diferencias se convierten en un problema cuando expresadas en normas, patrones y conductas pasan a construir desigualdades. Las mujeres están culturalmente asociadas al espacio doméstico y a las actividades de cuidado, mientras que los hombres están vinculados por la sociedad a la fuerza física, a la racionalidad, al espacio público, a la calle y al rol de proveedores económicos, a ser quienes mantienen el hogar. Estos son ideas que se tienen del rol que debe tener el hombre y la mujer dentro del hogar y fuera de la casa. Respecto a la desigualdad en los roles de las mujeres y hombres, veremos cuáles son algunos ejemplos que se presentaron en nuestro país hasta diciembre del 2011. Con respecto a una desigualdad en educación, asisten más niños que niñas en la escuela primaria y secundaria, especialmente en las zonas rurales. Solo el 50% de las mujeres que viven en el campo y hablan una lengua materna nativa van a la secundaria. En las zonas rurales existen muchas mujeres mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, en especial en las regiones de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco. Mira, esa es la diferencia que hay entre los varones y las mujeres en lo que respecta a la educación. Ahora vamos a ver en lo que respecta en el trabajo, en nuestro país. Las mujeres tienen menos acceso y oportunidades de conseguir un empleo. Muchas veces los empleos a los que pueden ingresar son mal remunerados u ofrecen malas condiciones laborales. Por ello, son más las mujeres que viven en situaciones de pobreza extrema, en comparación con los hombres en esta misma situación. Las mujeres tienen sobrecarga laboral porque trabajan más horas que los hombres cada día, trabajan en casa y fuera de ella. En ciertas actividades económicas, las mujeres laboran en muy malas condiciones, no tienen seguro médico, vacaciones ni otros beneficios de ley. Las mujeres dedican en promedio el doble del tiempo que los hombres a las tareas de la casa. Ellos tienen más tiempo disponible para trabajar fuera y obtener ingresos o para dedicarse a otras actividades como a estudiar y capacitarse, al hacer política, a practicar algún deporte, a leer. Esta es la diferencia, la desigualdad que hay entre hombres y mujeres en el trabajo. En la participación política, solo la quinta parte de los más altos cargos en el sector público, ya sean para ser ministros y viceministras, son ocupados por mujeres. Solo la quinta parte. A nivel regional, cuanto más alto el cargo de representación, la participación de las mujeres es menor. Las mujeres en alcaldías provinciales y distritales apenas representan el 4% y el número de regidoras solo alcanza la cuarta parte de los gobiernos provinciales, mientras que en los gobiernos locales poco más de la tercera parte son regidoras. En el Congreso de la República, solo la cuarta parte de congresistas son mujeres. En las elecciones del 2011, participaron 592 mujeres en las listas electorales de un total de 1.518 que candidatearon. Mira, esto es la diferencia que hay entre hombres y mujeres en lo que respecta a la participación política. Mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. Según nuestra Constitución, vamos a ver cuáles deben ser esas igualdades que deben tener los hombres y las mujeres. También existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lee conmigo. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado, tal como lo señala el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, prescribe que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, sin que nadie pueda ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, conforme lo preceptúa el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Los artículos 22 y 23 de la Constitución establecen que el trabajo es un deber y un derecho. Constituye la base del bienestar social y un medio de realización de la persona, razón por el cual el trabajo debe ser objeto de atención prioritaria por parte del Estado, el que además debe proteger de manera especial a la madre, al menor y al impedido que trabajan. Finalmente, el artículo 26 señala que en la relación laboral se respeta el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Por el lado de la normativa internacional, el Estado peruano ha asumido diversos compromisos a través de la ratificación de tratados, convenciones y convenios que buscan la realización plena del ser humano en un marco de igualdad de oportunidades y trato. Entre estos cabe destacar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ratifica que en el Perú establece que toda persona tiene derecho al trabajo,
a la libre elección de empleo, a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo sin discriminación. Continuamos entonces para que te des cuenta de que debe haber una igualdad salarial, debe haber una igualdad de trabajo para hombres y mujeres. Los mismos tipos de trabajo deben tener los hombres y las mujeres. Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por el Estado peruano, tales como el Convenio 100 sobre la igualdad de remuneración de la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, por el cual todo miembro deberá promover y garantizar la aplicación a todas y todos los trabajadores, es el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor entre todos. Así es, tanto varones como mujeres deben tener la misma igualdad de remuneraciones. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ratificados por el Perú, establece que los estados partes reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. En particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres e igualdad de oportunidad para todos de ser promovidos dentro de su trabajo a la categoría superior que corresponda. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer prohíbe, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia por maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil. Ahora sí, luego de haber leído, vamos a responder las preguntas. ¿Qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la actualidad? Según lo que acabamos de leer, en la actualidad, los roles que desempeñan tanto los varones como mujeres es estudiar en las mismas condiciones, tener un buen empleo remunerado, realizar labores del hogar y cuidar a los hijos, así como ejercer un cargo público. ¿Qué ejemplos de desigualdad en los roles que desempeñan mujeres y hombres identificaste? Por ejemplo, hemos visto en el primer texto de que en el Perú hay una desigualdad en las mujeres en lo que respecta a ¿qué? Excelente, a los estudios, donde hay más mujeres que no estudian en comparación a los hombres. También hay desigualdad en el trabajo, donde las mujeres trabajan más horas al día que los varones. Por último, hay desigualdad en las mujeres al tener cargos públicos. ¿Conoces alguna situación de desigualdad en los roles de mujeres y hombres similar a las que leíste en los textos? ¿Cuál? Claro. ¿Qué tal si esto tú preguntas a un familiar tuyo para que te ayude a identificar una situación de desigualdad? ¿Qué derechos laborales tienen las mujeres y los hombres? Se ha observado que tanto los hombres como las mujeres tienen los mismos derechos de recibir la misma cantidad de pago salarial, de ejercer los mismos trabajos y de ocupar cargos de mayor responsabilidad. Las ideas preconcebidas sobre los roles de mujeres y hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de niñas y niños porque, claro que sí afecta, porque el pensar que solo los varones deben trabajar y las mujeres dedicarse a las labores del hogar les quita a las niñas la oportunidad de tener una educación y cumplir con otras funciones públicas al igual que los varones. Ahora es momento de trabajar en familia. Reúnete con tu mamá, con tu papá, coméntales de qué trata el asunto público. Hemos analizado de qué trata el asunto público. Además, identificaste las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Indícales tu opinión. Luego dialoga con tus familiares y para ello pregúntales, ¿por qué consideran que este problema es un asunto público? ¿Cómo afecta la vida de las personas las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres? En otros países, ¿las mujeres y los hombres tendrán los mismos derechos y oportunidades? ¿Qué tal si les preguntas a tus familiares y de acuerdo a ello escucha sus opiniones y sustenta las tuyas a partir de la información que analizaste al resolver las preguntas trabajadas en esta actividad? Ahora es momento de evaluar tus aprendizajes. Recuerda los siguientes criterios. Identifiqué un asunto público, o sea, un problema que afecta a todos y a todas. Sí, hemos identificado, ¿verdad? Cuando tú has cumplido con esta actividad, lo has cumplido cuando has identificado que las ideas preconcebidas es un asunto público. Has cumplido con este criterio. Expliqué mi opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público cuando tú has cumplido con este criterio. Cuando tú has respondido estas preguntas, si respondiste estas preguntas con argumentos basados en la información, has cumplido entonces con el criterio. Y último criterio, escuché y tomé en cuenta la opinión de los demás.
¿En qué momento debiste cumplir esto? Cuando escuchaste a tus familiares, tú les planteaste estas preguntas y escuchaste lo que ellos decían, manifestaban. Entonces, al escuchar atentamente, has cumplido con este criterio. Así que eso es todo por el día de hoy, niño y niña. Nos vemos en la próxima clase. Chao, cuídate. Si aún todavía no te has suscrito, te animo a que te suscribas y elija la campanita para recibir más videos educativos. Bye, cuídate.